Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2692-2017, formado por apelación directa de sentencia en el amparo promovido por la Municipalidad de Villanueva del Departamento de Guatemala contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La señora Secretaria General Adjunta de esa Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de fecha 5 de agosto del 2015, dictado por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, dentro del recurso 2 del expediente de la apelación 98-2015 del proceso 1165-2012-800, que revocó el emitido el 6 de marzo del 2015 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, que había declarado sin lugar el ocurso promovido por la Municipalidad de San Miguel Petapa del Departamento de Guatemala contra el Registrador General de la Propiedad de la Zona Central. En consecuencia, declaró con lugar el referido curso. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 16 de febrero del 2017, consideró: el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, que tiene por objeto la inscripción, anotación, cancelación de los actos, contratos relativos al dominio de más derechos reales de los inmuebles identificables, responsable de realizar de conformidad con la ley las actividades registrales, con ello garantizar la seguridad jurídica que consiste en el resguardo e invariabilidad de los registros, por lo que en el momento en que fueron presentados para su registro e inscripción los títulos con base en los cuales efectuaron las desmembraciones de la finca número 324 y realizar su función calificadora, debió percatarse que la mencionada finca se encuentra ubicada en Petapa y no en Villanueva, por lo que debió de suspender las inscripciones requeridas de los documentos presentados ante el registro que contenían esos errores y exigir que los datos relativos a las fincas desmembradas fueran coherentes y congruentes con las inscripciones anteriores, especialmente en cuanto al nombre del lugar o municipio en el que la finca matriz está ubicada, actividad que en el presente caso no realizó el indicado registro, lo que generó que a partir de ese momento derivaran otras inscripciones y desmembraciones que de manera errónea se asignaron en jurisdicción del municipio de Villanueva, cuando lo correcto es que dichos bienes inmuebles están ubicados en jurisdicción de San Miguel Petapa del Departamento de Guatemala. Con base en lo anterior, esta Cámara determinó que la Sala impugnada, al emitir el acto de autoridad, ningún derecho violentó a la postulante, toda vez que ante tales errores registrales, la interesada Municipalidad de San Miguel Petapa tuvo que acudir al ocurso contra el Registrador General de la Propiedad, conforme lo establecido en el artículo 1164 del Código Civil, tal y como fue considerado por el ADCEM en la emisión del acto de autoridad ahora cuestionado, por medio del cual declaró la procedencia de tales diligencias planteadas. Cabe agregar que, si bien es cierto, el Código Municipal en su artículo 24 establece un procedimiento administrativo con el objeto de resolver diferendos de límites entre distritos municipales, se estima que en el caso que nos ocupa versa sobre una serie de inscripciones y desmembraciones registrales efectuadas de manera errónea por el Registro General de la Propiedad respectivo, los cuales no pueden ser subsanados por medio de ese procedimiento administrativo, siendo el ocurso la única vía legal para corregir los mismos, por lo que no se considera valedero el argumento del amparista respecto a ese extremo. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la resolución que constituye el acto reclamado no puede considerarse constitutiva de violación constitucional alguna, ya que la autoridad impugnada no solo actuó dentro del marco de las facultades que la ley le otorga, sino en cumplimiento del artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además, se pronunció con base en los agravios que le fueron expresamente alegados, por lo que su accionar no se ve revestido de los agravios denunciados por el postulante. Esto lleva a considerar la notoria improcedencia del amparo promovido y así debe declararse.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa a los abogados patrocinantes cuando el amparo sea notoriamente improcedente. Sin embargo, no se condenen costas al amparista y no se impone multa a los abogados patrocinantes por los intereses que defienden. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente la acción de amparo interpuesta por la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Guatemala, contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. No se condena en costas a la interponente de la presente acción, ni se impone multa a los abogados patrocinantes por lo antes considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra solicitante del amparo y apelante, Municipalidad de Villanueva del Departamento de Guatemala, por medio de la concejal primero, María Teresa Gómez López, quien actúa con el auxilio de los abogados Fernando Homero González Freeman y Homero Augusto González Varías, quien queda en el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, constituida en Tribunal de Amparo. Me voy a referir al por qué la Municipalidad de Villanueva interpuso apelación en contra de la sentencia emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el presente caso. Inicialmente en la Corte se interpuso el amparo en contra de la Sala Quinta al haber concluido que las desmembraciones efectuadas en las fincas matrices de la época no estuvieron de acuerdo con las constancias que tenía el registro de la propiedad. Corría el año de 1877 y en ese momento los señores Salvador Urruela y el señor José Vega compraron una propiedad en un remate. Estuvo en posesión y propiedad de estas personas hasta el año de 1879, en que se desmembraron, formando la finca 323 matriz y la desmembración de la matriz que formó la finca 324. A la primera, o sea, a la finca matriz, le correspondieron 13 caballerías y media, y esto es muy importante, y la de don Salvador Urruela le correspondieron 3 caballerías y fracción. Los habitantes de la hacienda de Guillén, que así se llamaban los terrenos porque antes eran conocidos especialmente porque tenían un nombre, pidieron a las autoridades de la época que se separaran porque toda la finca estaba dentro de jurisdicción de Petapa, así se llamaba Petapa, ahora de San Miguel Petapa, y en esa época era parte del departamento de Amatitlán. Y siguieron su procedimiento ante las autoridades y esto culminó con un acuerdo gubernativo
que fue firmado por el señor presidente de la República de la época, don Justo Rufino Barrios, el 23 de febrero de 1881. Ahí se indicó claramente, y todo esto obra en el expediente, que la oposición que había presentado la municipalidad de Petapa, infundada, la declaró infundada, y eso dice el decreto, y estableció los límites municipales, jurisdiccionales entre Villanueva y Petapa. Eso fue en el 81. Posteriormente, en 1884, el señor presidente de la República solicitó y se efectuó y se hizo un plano de estas dos fincas. Estamos hablando de la 323 y la desmembración que era la 324. En el plano se establece claramente que la mayoría de la finca, que es la finca matriz, que corresponde a 13 caballerías y media, está ubicada en jurisdicción de Villanueva, y ahí no hay ningún pierde, porque eso es lo que indica el plano. Y la porción que le quedó al señor Salvador Urruela, que eran las 3 caballerías y fracción, conocida como Cafetal de Urruela, está en jurisdicción de Petapa. Posteriormente, en el año de 1938, se hicieron unas desmembraciones de la finca matriz. El registro general de la propiedad estableció que las desmembraciones que se efectuaron a las fincas originales estaban ubicadas en el municipio de Villanueva. Definitivamente, esto consta en las certificaciones del registro. No dice de dónde exactamente viene, pero nos imaginamos que tiene que, a pesar de que no lo diga, tiene que ser con base en el acuerdo gubernativo que delimitó los límites entre Villanueva y Petapa. Naturalmente, vino un conflicto posterior y se presentó un ocurso por parte de la municipalidad de Petapa. Este ocurso siguió sus incidencias y a través de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia favoreció a Villanueva. De esto apeló Petapa y llegó a la Honorable Sala Quinta, la cual emitió sentencia, y creemos y estamos seguros que no fueron revisados debidamente los expedientes, porque le dio la razón a la municipalidad de Petapa. Hago un minuto aquí de reflexión, porque también fue objeto esto de un amparo en la Sala Segunda de lo Civil. Amparo que conoció la Honorable Corte de Constitucionalidad por apelación de la otra parte. Y en la sentencia de la Sala Segunda claramente se dice que no puede, a través de un curso, cambiarse los límites jurisdiccionales que existen entre los municipios, porque para eso está el artículo 24 del Código Municipal, el cual establece cómo debe de ser el procedimiento para dirimir esta clase de conflictos. La Honorable Corte de Constitucionalidad conoció, tuvo a la vista y vio, y manifestó en su resolución que referente a esto no emitía opinión. Sí, lo conoció, pero no emitía opinión. O sea que esto quedó prácticamente sin resolverse en este momento.
Contra la resolución de la Sala Quinta de lo Contencioso, Villanueva interpuso un amparo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y después de los trámites de ley, pruebas, etcétera, la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de su Cámara de Amparos, emitió sentencia en el presente caso, habiendo la Municipalidad de Villanueva interpuesto una apelación porque no estábamos conformes con lo que decía esa sentencia, porque creemos que los señores magistrados no leyeron bien a cabalidad lo que estaba ahí. Por eso nos trae acá esto. Y la sentencia recurrida en apelación establece que hubo errores de parte del Registro General de la Propiedad. Dicen ellos que el registro debería haber tenido a la vista los documentos para haber hecho las desmembraciones. Nosotros creemos que sí, y que estos han de haber sido indiscutiblemente el acuerdo gubernativo del 23 de febrero de 1881. Señores magistrados, es una ley que se encuentra vigente, que no ha sido expulsada del ordenamiento legal de nuestro país, y que la ley del organismo judicial establece en su artículo 8 únicamente los casos en que son expulsadas las leyes por diferentes razones que se encuentran en dicho artículo. Por lo tanto, si es una ley vigente, debe de cumplirse a cabalidad y, de acuerdo con el artículo 3 de la ley del organismo judicial, no puede ninguna autoridad alegar ignorancia de algo que es parte de este ordenamiento legal en Guatemala. Así que ese es un error grave, y tanto ustedes, señores honorables magistrados, como todos los demás tribunales de la República, y así consta en diferentes fallos, que el error no es fuente de derecho. No se puede convalidar a través de un ocurso un conflicto de límites que claramente está definido en el artículo 24 de la Constitución de la República de Guatemala. Creemos nosotros que los remedios procesales, en este caso, como la apelación presentada por Villanueva, tiene toda la razón legal para que se revoque la resolución de la sentencia emitida por la Cámara de Amparos de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Creemos que los problemas que sucedieron en su época por los habitantes de Guillén, que por diferentes razones pidieron separarse de Petapa, y que Petapa en ese momento hizo una oposición férrea, constan los documentos. A mí me tocó ir al Archivo General de Centroamérica para conseguir todos esos documentos, y se opusieron, pero al final el acuerdo declara infundada la oposición de Petapa y le da la razón a Villanueva y a los habitantes de la hacienda de Guillén que pertenecieron al señor Vega, y así se separó, y consta en esta ley vigente lo que le estoy manifestando. Y en el plano se establece claramente que la mayor parte de la finca 323 siguió perteneciendo al señor Vega, y que eran 12 caballerías y media, y la porción chiquita al señor Urruela, estableciéndose que la primera estaba en jurisdicción municipal de Villanueva y la segunda en jurisdicción municipal de Petapa. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que la Honorable Corte de Constitucionalidad, al leer los antecedentes del caso, establezca claramente, y así lo solicito, señores magistrados, por favor, de que se rectifique y se revoque la sentencia emitida en el presente caso por la Honorable Cámara de Amparos,
de la Corte Suprema de Justicia y que, de acuerdo con esto, sea tomada en cuenta la ley vigente contenida en el acuerdo gubernativo del 23 de febrero de 1881 y que se establezca plenamente que un curso no puede en ningún momento cambiar los límites de municipios. Para eso están los procedimientos que la ley ordena y para eso está el artículo 24. Por lo tanto, señores magistrados, en nuestra apelación estimamos que debe ser revocada esta sentencia conforme a lo que el derecho y las pruebas que están en el expediente se contemplan. Agradezco a ustedes la oportunidad que nos han dado y esperamos que el ordenamiento legal, como esta ley que está vigente, sea tomado en cuenta, porque esta ley no puede ser tomada en otra forma. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A usted, el licenciado Homero Augusto González Varías. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su auxilio. Gracias. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, amparista y solicitante de la vista pública y demás público presente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, en el presente caso, comparte la sentencia sustentada por la Honorable Corte Suprema de Justicia constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio en la sentencia de fecha 16 de febrero del año 2017, mediante la cual deniega el amparo solicitado al amparista en contra de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Resolución que se comparte en el sentido íntegro, toda vez que de las actuaciones se establece que la autoridad recurrida actuó en el ejercicio de sus atribuciones, tal como lo establece el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, mediante la cual revoca el fallo de primer grado al declarar con lugar la apelación de grado, toda vez que la Sala, así como la Corte Suprema de Justicia, conforme a las constancias procesales presentadas por ambas partes, estableció que era procedente el ocurso planteado por la Municipalidad de San Miguel Petapa en contra del registro de la propiedad, pues según la Sala y la Corte Suprema que tuvieron a la vista, determinaron que los mismos estaba conforme al artículo 1164 del Código Civil. En ese sentido, se establece que no existe vulneración a derecho constitucional alguno, toda vez que la autoridad denunciada actuó en el ejercicio de sus atribuciones sin vulnerar algún derecho de los amparistas. En ese sentido, se solicita a esta honorable Corte de Constitucionalidad que se declare sin lugar el recurso de apelación formulado y en consecuencia se confirme la sentencia de primer grado y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden en cumplimiento a la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Gracias. Se clausura la audiencia en vista pública.